Buenos días, muchas gracias Dubán por la presentación y bueno, lógicamente a los asistentes. Bueno, espero me confirmen si el sonido está bien para todos antes de avanzar. Sí, Julián, está bien, dale que está muy bien el sonido en este momento. Perfecto, Adelante. gracias. Perfecto, entonces el tema que vamos a tratar, repitiéndome lo que mencionó Dubán, es queremos analizar nuevos materiales. Entre esos nuevos materiales que hay, queremos específicamente estudiar la nanotecnología, entonces queremos mirar las aplicaciones de la nanotecnología en pinturas y recubrimientos. Antes de continuar, pues simplemente menciono muy rápidamente que pertenezco a STAR, como el enfoque de la charla es pinturas y recubrimientos, pues simplemente una pequeña cuñita mencionando lo que hace la asociación a la que pertenezco. STAR es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1999. Y básicamente lo que buscamos es promover la investigación y desarrollo en el campo de las pinturas y productos afines, así como la capacitación técnica de sus asociados y facilitar el desarrollo profesional e interacción social de sus miembros. Entonces, digamos que esto hace parte de ese ejercicio de nuestra actividad de divulgación técnica. Esto es los temarios, un resumen de los cuatro principales bloques de temarios que vamos a tratar. Básicamente vamos a hacer una visión de dar una visión general de lo que es la nanotecnología. Me gusta un poquito la historia, entonces siempre me parece importante contextualizar, entonces vamos a hacer una pequeña revisión o breve reseña histórica. Vamos a estudiar algunos nanomateriales que pueden ser usados en pinturas. Hay que ampliar aquí diciendo que obviamente muchas de las aplicaciones también se extienden a otras industrias, plástico, caucho, en general la industria de los materiales. Y finalmente terminaremos con unos ejemplos comerciales, lo que permite contextualizar mejor, digamos, los diferentes temas tratados. Arrancamos con la visión general. Digamos, aquí tenemos algunas imágenes que resumen algunas de las aplicaciones actuales de la nanotecnología. Ya lo veremos, pero hay que decir que ya la nanotecnología, aunque sigue en amplia investigación, ya hay muchas aplicaciones muchos ejemplos de diversas aplicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación de nanotubos de carbono en el sector de la alimentación, en el sector de limpieza y desinfección, y obviamente aquí incluso podemos hablar hasta de nanobots en el tema de la salud. Eh, para contextualizar, podríamos hacer un pequeño análisis. Digamos que aquí tenemos un análisis si analizáramos el total de páginas de Internet que se estiman en 25.270 millones, digamos que aquí he puesto cuatro temas que en teoría son de hot topics o de amplia tendencia en los últimos años. Entonces, si lo vemos, pues las páginas que contienen la palabra bio son un 4.2%, eco 3.8% y lo nano va ganando fuerza. Ese es el mensaje que se quiere dar aquí con 1.2%. Hay que saber que la nanotecnología es una ciencia relativamente nueva, entonces es importante el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Finalmente, como también me gusta revisar la información científica, pues hiciéramos una búsqueda combinando los términos nano, paint y coating, encontramos unos 2.779 artículos científicos de todo el mundo, unas 541 revisiones de artículos y finalmente hay mención con estos tres términos en 707 capítulos de libros. Entonces eso menciona pues como la importancia tanto científica desde el punto de vista, por ejemplo, de Science Direct y de Internet en general en diferentes aplicaciones que está teniendo la nanotecnología actualmente. Continuando con el análisis de la información posible que puede aparecer en los datos científicos, aquí lo que he hecho es un análisis de las publicaciones científicas de los últimos 21 años, desde 1998 hasta el 2018. Hay que decir que en 2018 pues aún ya se reportan datos y este dato en realidad va a ser ligeramente superior, pero vemos esta tendencia, entonces la creciente tendencia que hay. Pero si fuéramos incluso más analíticos, veríamos incluso una especie de punto de inflexión en el 2010. Entonces, se ve que hay un cambio en la tendencia a partir del 2010. Podríamos decir que hay un aumento, un reimpulso de la nanotecnología todavía más fuerte.
Entonces, ¿qué es la nanotecnología? Para ser estrictos, se define como el campo de las ciencias dedicado al estudio, diseño, creación y aplicación de los materiales. Y si se quiere, sistemas funcionales mediante el control de la materia a escala nanométrica. Entonces, la primera definición es saber qué es un nanómetro. Un nanómetro se define como 10 a la menos 9 metros. La nanotecnología también involucra el análisis y los fenómenos de las propiedades de la materia a escala nano. Pero en general la podemos definir, la nanotecnología, básicamente como la manipulación de los materiales a escala nanométrica. Entonces, algunos términos asociados con el prefijo nano: nanomateriales, nanociencia, nanotubos, nanocristales, nanoestructuras, nanocomposites, nanopartículas, nanopolvos, nanovarillas, nanoresortes, nanotermología, en fin. Es decir, eso quiere decir más que un tema fashion, es decir, hay muchos campos de interés científico en donde se está estudiando la nanotecnología. Entonces, todos esos términos engloban lo que denominamos nanotecnología. ¿Y qué es una nanopartícula? Asociado a la nanotecnología hay muchos términos, pero considero importante definir la nanotecnología, pero también qué es una nanopartícula. Entonces lo podemos definir como un material que tiene una o más dimensiones, sea largo, ancho o alto, en el rango nanométrico. Es decir, se considera algo nano cuando tiene una dimensión entre 1 y 100 nanómetros. Por fuera de esos valores, ya, si es superior, ya entramos a lo micro, y si es inferior, pues ya estamos hablando de los Armstrongs o picómetros. Las nanopartículas incluyen materiales policristalinos, materiales con relieves superficiales separados por distancias nanométricas, materiales porosos del tamaño de partícula nano, clústeres metálicos en una matriz porosa, nanotubos, en fin, hay muchos ejemplos de tipos de nanopartículas, y podríamos básicamente clasificar las nanopartículas en dos tipos: en esferas. Entonces, en este caso hablamos de que el diámetro tiene un tamaño menor a 100 nanómetros, entre 1 y 100 nanómetros, pero cuando hablamos de nanohilos, como hay una relación de aspecto diferente, se consideran nanohilos cuando la longitud del hilo tiene una longitud menor a 200 nanómetros. Y aquí es importante para entender en las dimensiones de la escala de longitud de que estamos hablando. Un Armstrong es 1 a la menos 10 metros, es decir, es 0.1 nanómetros. Y recuerden que ya Armstrongs, estamos hablando de los límites, ya son las dimensiones que utilizan incluso para las moléculas. Y incluso los átomos mismos, o sea, el helio, el hidrógeno, se definen en términos de picómetros, y un picómetro es 10 a la menos 12 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Simplemente es en el tamaño tan pequeño que estamos llegando. Entonces, lo nanométrico ya está llegando a los límites de la materia. Una manera de entenderlo mejor es, por ejemplo, una molécula de sacarosa, acorde a los cálculos de Einstein, tiene 1 nanómetro, una longitud de 1 nanómetro. Una pared sencilla de nanotubos, 1.1 nanómetro. La hélice de ADN, aquí tenemos la estructura helicoidal de ADN, aquí el diámetro es de 2 nanómetros, pero la longitud de una vuelta completa de una hélice es 3.4 nanómetros. O sea que mire que ya estamos aquí hablando de que si pusiéramos una nanopartícula de 2 nanómetros sería de este tamaño. Una proteína de albúmina tiene 3 por 8 nanómetros, la hemoglobina 6.8, una anchura de 6.8 nanómetros, y el espesor de la membrana celular es de 7.5 nanómetros. O sea que estamos hablando de que hay nanopartículas, si habláramos de un nanómetro, que es más pequeña que el espesor de la membrana celular. Entonces eso nos contextualiza aún más en los límites de la materia y de los seres vivos de que estamos hablando. Lo importante de la nanotecnología es saber, bueno, sí, pero a escala cuál es el boom o cuál es el principal atributo de la nanotecnología. El tema es que se encontró que a escala nano los materiales exhiben propiedades diferentes a las que exhiben la materia a escala macro. En otras palabras, yo puedo coger un bloque digamos, de 1 metro por 1 metro de carbonato de calcio y lo empiezo a disminuir de tamaño y llego hasta lo micro. En teoría no debo tener diferencia en las propiedades, pero si llegara a ese carbonato de calcio y lo volviera nano, las propiedades de ese material cambian, principalmente por dos cosas: por efectos cuánticos y superficiales. ¿Por qué por efectos cuánticos? Porque a esa escala de la materia ya esos efectos sí toman importancia. Entonces, ejemplos:
Por ejemplo, algunas sustancias que son opacas a nivel macro se vuelven, o micro, se vuelven transparentes. Hablamos de dióxido de titanio, óxido de hierro. Los pigmentos que usualmente son cubrientes a nivel nano son transparentes. Materiales inertes se vuelven catalíticos, por ejemplo, el oro y la plata, por eso tenemos joyas de oro y plata, porque usualmente no se oxidan, pero a nivel nano resulta que ya son catalíticos, es decir, no son completamente inertes, de hecho, son muy buenos catalizadores para diversas reacciones. Materiales biocompatibles adquieren propiedades bactericidas, por ejemplo, la plata, las nanopartículas de plata tienen efectos microbicidas, y algunos materiales aislantes, por ejemplo las siliconas, uno generalmente dice la silicona es inerte, pero a nivel nano empiezan a ser conductores. Aquí me gusta mostrar, digamos, este estudio en la Universidad de Toronto que hace un listado de las aplicaciones más prometedoras de la nanotecnología. Eso lo hicieron más o menos en el 2010, pero todavía, desde luego, tiene vigencia. Entonces, hablamos de almacenamiento y construcción informática, producción y conversión de energía, armamento y sistemas de defensa, producción agrícola, tratamiento y purificación de aguas residuales, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, sistemas de administración de medicamentos, procesamiento de alimentos, remediación de la contaminación atmosférica, monitorización de la salud, detección y control de plagas, control de la nutrición en países pobres, alimentos transgénicos, cambios térmicos moleculares o lo que llamamos nanotermología. Es decir, aquí prácticamente estaría el futuro y casi todas las aplicaciones posibles que tendríamos de los retos futuros. Y finalmente termino este primer bloque hablando un poquito de la toxicidad, porque digamos que cada vez en el desarrollo de materiales cobra importancia preguntarse si los materiales son o no tóxicos. Antes se desarrollaba un material y luego nos preguntábamos si qué efectos tenía. Hay ejemplos como el DDT, los clorofluorocarbonados, que luego, tenían nefastos efectos, o sea, en el medio ambiente o en la capa de ozono. Entonces, digamos que la ciencia ha mejorado en el sentido de que rápido desarrolla nuevos materiales, pero muy rápido se está preguntando, bueno, ¿y esto qué efectos tiene para los seres vivos? Y en especial la nanotecnología, porque estamos hablando de que ya puede interaccionar, digamos, con las estructuras vivas muy pequeñas. Entonces, digamos que hay unas, lógicamente, como siempre hay críticos de la tecnología y dicen que los críticos de la nanotecnología puntualizan que hay una toxicidad potencial en las nuevas clases de nanosustancias que podrían afectar de forma adversa la estabilidad de las membranas celulares o el sistema inmunológico si son inhaladas o ingeridas. Y en general en la literatura se presentan diversos estudios que indican que hay posibilidades de que las nanopartículas en agua potable pudieran ser perjudiciales para los seres humanos y animales. Entonces básicamente esta slide la pongo por responsabilidad, sin decir que no podemos pensar en un material en solo su bondad, sino que decir que ahí está siempre todo material tiene su efecto, puede tener su efecto potencial de toxicidad. En cualquier caso, la toxicidad va a estar presente, pero digamos que yo tendería a pensar que soy un positivo de la nanotecnología y va a tener muchas más ventajas que los posibles efectos adversos que aún no se han encontrado, básicamente porque los estudios de toxicidad son bastante complejos de hacer. Entonces la conclusión aquí en general es que la nanotecnología es una ciencia emergente y desde luego en construcción. Entonces aquí pasamos a una breve reseña histórica, perdón si estoy un poco agripado. Entonces digamos que hay que saber que en realidad hay nanopartículas desde tiempos muy antiguos. Un ejemplo es, por ejemplo, la copa de Licurgo que se encuentra en el Museo Británico. Resulta que por casualidad alguna vez la iluminaron desde diferentes maneras y encontraron que la copa iluminada desde afuera era verde y si se iluminaba desde adentro era roja. Y eso se debe a que cuando se forjó, digamos, cuando se fundió ese vidrio que compone la copa, contenía nanopartículas de oro y plata de entre 50 y 70 nanómetros. Estas son las nanopartículas de las que contiene la copa del curvo. Entonces, un ejemplo, obviamente no fue deliberado, fue por error, pero muestra, digamos, que que ya teníamos ejemplos de nanocompuestos desde la antigüedad. Incluso se hablan de los sables de Damasco y algunas otras aplicaciones. Y otro ejemplo, ya más cerca de la industria de pinturas, es en los años 40 se tuvo la fabricación de negros de humo y la obtención de la denominada sílice pirogénica. Y básicamente estos dos materiales ya eran nano. El negro de humo está entre 13 y 95 nanómetros, está en el rango de lo nano, y la
perogénica en un rango muy amplio, pero siempre menor a 100 nanómetros. Y aquí lo que muestro siempre es para uno poder catalogar un material de nano, esta es la imagen a nivel nano, el negro de humo y este de la sílice hiperogénica, y miren el tamaño desde luego que tiene. Entonces digamos que ya tenemos materiales nanos desde hace tiempo, solo que propiamente no los llamábamos nano. Y esto simplemente me gusta hacer un poco reflexivo, los que conocen o ya me han visto en otros espacios, básicamente nos hace reflexionar y nos indica de, hey, pero si ya teníamos cosas nano desde hace tiempos, incluso cientos de años, nos da una sensación a la vuelta de la idea inicial. Y esto, desde el punto de vista filosófico, lo podríamos enmarcar bajo el concepto del eterno retorno, que inevitablemente habrán de repetirse todos los acontecimientos una y otra vez de manera cíclica, como en un eterno retorno. Perdón, o en otras palabras, básicamente lo que sabemos es que muchas veces hay muchas ideas que se abandonan y luego se retoman, o simplemente conceptos que estaban, pero no se le daban ese nombre. Y esto es una línea de tiempo que resume, digamos, la historia cronológica de la nanotecnología desde tiempos muy antiguos, por mencionar aquí que incluso el mismo Faraday, ya él sí estudió las nanopartículas de oro. Incluso en Francia se conservan todavía un frasco con nanopartículas de oro sintetizadas por Faraday que no tienen decantación, o sea, pues lo que mide pues la capacidad que tuvo Faraday. Y las diferentes evoluciones, en el 74, por ejemplo, se acuña el término nanotecnología, y digamos que cerca del 2010, recuerden que al principio habíamos hablado que en el 2010 había como un punto de inflexión, pues digamos que parte de ese punto de inflexión se puede ver a esto, a que el gobierno de Estados Unidos destinó una partida bastante importante de $2 billones para investigación de la nanotecnología. Entonces eso mide simplemente la apuesta tan importante que ha hecho un país como Estados Unidos por el desarrollo de este tipo de materiales. Y ahora sí entramos, digamos, en materia y vamos a hablar de qué nanomateriales. Hay muchísimos. Recuerden que esto es una presentación, digamos, hasta, si se podría decir, eh, bastante resumida, bastante corta, pero vamos a intentar revisar algunos nanomateriales para mí. Y empezamos diciendo, y esto no tiene el objetivo de hacerle publicidad a ninguna empresa, pero sí aterrizar qué empresas apostaron inicialmente. Entonces, digamos, por allá en los albores del 2005, una serie de compañías que vieron potencial en la nanotecnología, y digamos que estos son ejemplos de compañías que tuvieron y tienen aún algunos materiales con tecnología nano. Y simplemente lo que se pretende aquí mostrar es que esos materiales podrían conseguirse comercialmente. Entonces, la evolución de la curva tecnológica de la nanotecnología se podría empezar desde los años 70. Mire el lento desarrollo que tuvo, ya empieza un primer punto de crecimiento entre el 2005 y el 2010, y en el 2010 definitivamente esperaríamos entre el 2010 y prácticamente el 2020 el mayor crecimiento, y se estima que a partir del 2020 habría donde, digamos, que ya la tecnología se va a comercializar, entonces digamos que ya no nos dedicaríamos tanto a investigarla, sino más que nada a comercializar los desarrollos obtenidos. Pero digamos que esto muestra, esto concuerda también con esa curva inicial y muestra potencial también a nivel comercial de la nanotecnología. Lo que queremos es sacar eso que aparentemente para algunos sería una singularidad o algo con un interés científico únicamente, en realidad está mostrando que tiene demasiadas aplicaciones comerciales prácticas y que resuelven muchos problemas que desde otro punto de vista no se pueden resolver. Entonces, ¿cuáles son las principales características de lo que llamamos nanomateriales o nanocompuestos? En el caso de los recubrimientos es que nos pueden proveer propiedades mejoradas y únicas. Recuerden que las nanopartículas, hemos dicho que a nivel nano los materiales exhiben propiedades muy diferentes a la materia macro. Entonces, todavía no podemos predecir exactamente cuáles, ya tenemos algunas ideas, pero hay que seguir estudiando para saber exactamente cuáles son todos los efectos, pero aquí voy a presentar unos 15 ejemplos del uso de nanomateriales en pinturas. Entonces, algunos materiales en nanopinturas han mostrado que mejoran resistencia al desgaste y a la abrasión, por ejemplo, en pinturas para pisos, al rayado y al impacto para pinturas automotriz. Mejoran la resistencia a exteriores y mejoran una mayor resistencia a los rayos ultra y aportan una mayor resistencia a los rayos ultravioleta. Es decir, en este caso, con el uso de protectores UV nanoparticulados. Mejoran la capacidad de barrer a gases y vapores, ya que disminuyen la permeabilidad
aportan para el desarrollo de materiales para mejorar la eficiencia energética. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay que saber que el calor, en el día queremos que el calor no entre y en la noche no escape, por ejemplo. Entonces, lo que han mostrado algunos nanomateriales es que evitan que el calor entre, o sea, hacen un efecto de reflexión importante, pero en la noche conservan ese calor. Entonces, en el día lo reflejan y en la noche lo conservan, con una ventaja, y es que cuando hablamos de nanomaterial estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Es decir, siempre buscamos hacer más con menos, y eso lo permite la nanotecnología. Permite una reducción del peso de la cantidad de materiales empleados. Y más importante aún, la reducción de la huella de carbono, que será un tema muy importante en los próximos años, porque siempre vamos a intentar que los diferentes procesos industriales y las diferentes actividades humanas reduzcan la huella de carbono y el impacto en el medio ambiente. Y ahí lo concatenamos con temas, digamos, todavía más digeribles, como ya tenemos en el país diferentes construcciones LEED, y con el tema de los bonos de carbono. O sea, si alguien va a hacer un edificio LEED, pues tiene que salir al mercado a preguntar por diferentes materiales, hierro, aire acondicionado, y pinturas, y la idea es que pinturas también tuviera la capacidad de ofrecer materiales con una reducida huella de carbono, y aquí sería provechoso tener materiales con nanotecnología. Bueno, otra aplicación es que provee mayor estabilidad térmica y resistencia al fuego, por ejemplo, para la formulación de pinturas ignífugas o, si se quiere, intumescentes. Aportan efecto antimicrobiano, antibacterial, antiviral, fungicida, albicida, antimoho, antihongos, acaricida, mejor dicho. Lo que hay que saber es que las nanopartículas, y en este caso especialmente hablamos de cuando están en efecto de fotocatálisis, básicamente destruyen el ADN de muchos seres vivos pequeños. Entonces un virus es muy difícil de destruir cuando está en un ser vivo. Pero, por ejemplo, en el aire o en diferentes superficies, las nanopartículas son muy eficientes para destruir ese ADN y evitan que se pueda reproducir. También permiten la aplicación de nanocapas, es decir, películas de un espesor muy pequeño, y esto redunda lo que les había mencionado, conduce a un menor consumo de materiales y el aumento de la eficiencia, porque pues al tener que aplicar menores capas de pintura, lo hacemos más rápido, y también le agregamos menos peso, por ejemplo, a las edificaciones, si se quieren los automóviles o en general al transporte. Entonces eso lo que redunda es en ahorro de material, y también en menor consumo de combustible, por ejemplo. Permiten mejorar la calidad del aire y disminuir olores, por ejemplo, para la formulación de pinturas fotocatalíticas, o, si se quiere, pinturas para la disminución para la mejora de la calidad de aire interior. Para la formulación de pinturas antigrafiti con resistencia al polvo, a la grasa, aceites, a la suciedad. Mejoran las propiedades anticorrosivas y de protección de los metales. Hay diversos ejemplos de nanopigmentos anticorrosivos y otros compuestos a nivel nano que mejoran eficientemente el efecto de la corrosión, incrementan la adherencia, permiten regular el tiempo de secado y mejorar la resistencia química, permiten la formulación de pinturas estirables y con capacidad de absorber choques térmicos. ¿Eso qué quiere decir? Que son pinturas que, sin perder la adherencia, tienen la capacidad digamos, de estirarse. Quiere buscar otra palabra, pero no es el adjetivo, de esa capacidad de dimensionalmente crecer y reducir su tamaño por efectos de la temperatura, pero sin afectar sus propiedades de adherencia y demás propiedades físico-químicas. La nanotecnología también permite mejorar la resistencia al agua y al ensuciamiento, permitiendo disminuir los costos de mantenimiento y limpieza de superficies. En el caso de las denominadas pinturas autolimpiables, que hay varias tecnologías, unas con fotocatálisis, otras basadas en el efecto Lotus, y bueno, y otras tecnologías también similares. En aplicaciones biofouling, esto es en el caso de, por ejemplo, barcos o transporte marítimo o fluvial, digamos, que básicamente en fouling hablamos de todos estos bichos a nivel acuáticos que se le van pegando al casco del barco y que básicamente le agregan mucho peso y disminuyen su eficiencia hidrodinámica. Pues hay aplicaciones, tenemos ejemplos de aditivos o elementos que evitan el fouling, pero muchos se basaban en metales pesados. Entonces se está estudiando fuertemente en aplicaciones biofouling, y una de ellas es buscando efectos
buscando maximizar el efecto Lotus, en donde algunos bichos simplemente no se pueden posar sobre la superficie. Entonces es una manera muy eficiente de evitar la emisión de compuestos, digamos, al mar, y especialmente en las zonas coralinas donde se reproducen los peces. Entonces no se contamina el mar, pero los bichitos tampoco los matamos. No se matan no solo los que se pegan al barco, sino otros bichos que viven en el agua. Y finalmente en aditivos para catalizadores en pinturas 2K. Es decir, pueden disminuir la cantidad de catalizadores que se emplean. Y aquí tenemos entonces ejemplos que seguramente hay diferentes marcas, pero yo básicamente me he centrado en mencionar el tipo de compuesto. El óxido de aluminio, la alúmina. Entonces menciono su densidad, su escala de Mohs, o sea, la dureza es alta de este material, y básicamente a nivel nano permite mejorar las propiedades mecánicas. Eso es, digamos, pero tiene más. Esto es la principal, destaco la principal. El óxido de zinc, también denominado zinc blanco. Entonces aquí destaco su gravedad específica, su dureza en la escala de Mohs, que está entre 4 y 5, y básicamente, ¿para qué se emplea? Porque mejora la estabilidad de los rayos UV y a la luz, es decir, en pinturas en exteriores, y también posee un efecto antimicrobiano. Y en especial el zinc, cuando está en forma de nanopartículas, también tiene efecto antimicrobiano. Es decir, en este caso no es como óxido de zinc, sino como zinc metálico. El óxido de indio y el óxido de antimonio estaño, es decir, esto es este óxido de indio, este sería el óxido de antimonio estaño, que son mezclas, básicamente proveen un efecto antiestático y de absorción de la radiación infrarroja. Entonces, por ejemplo, antiestático, muy importante, por ejemplo, en el caso de desarrollo de bolsas o materiales, o para lograr recubrimientos que eviten, por ejemplo, la generación de chispas. Y en el caso de la absorción de radiación infrarroja, para mejorar la eficiencia energética. Necesitamos materiales que tengan esa capacidad de absorber la luz, y por ejemplo en las pinturas termorreguladoras, pues que tengan esa capacidad. No es solo pintar una superficie de blanco y que emita la luz, sino que estos pigmentos en específico tienen una mayor capacidad de interactuar con la luz infrarroja. El óxido de cobre provee un efecto antimicrobiano, también hay que decirlo, al igual que el zinc, las nanopartículas de cobre también tienen efecto antimicrobiano, y digamos que comparadas con las de plata pueden ser incluso más baratas. Las nanopartículas de cobre, aunque son ligeramente menos eficientes, pero también muestra ser un ejemplo interesante de esa aplicación. El dióxido de silicio, o la sílice, tiene una dureza relativamente alta y en general mejora las propiedades mecánicas de resistencia al rayado y la dureza. O sea, esto puede que también lo veamos a nivel macro, pero lo que hay que decir es que a nivel nano todavía se mejoran muchísimo más las propiedades, este tipo de propiedades mecánicas al rayado y de dureza. El óxido de cerio provee estabilidad a la luz, a los rayos UV y la luz en general, similar al óxido de zinc, y mejora también las propiedades mecánicas. En este caso no tiene un efecto antimicrobiano, pero digamos que resaltamos esa resistencia a exteriores que le provee a las pinturas. El sulfato de bario mejora la rheología y permite obtener recubrimientos de alto y bajo brillo, es decir, dependiendo de lo que se haga, se podría tener incluso con el mismo material, o en algunos casos una pintura de alto brillo utilizando sulfato de bario nano, o pintura de bajo brillo con sulfato de bario. Entonces, eso es una propiedad muy importante porque permite tunear el grado de brillo con el mismo material. El sulfuro de zinc, en este caso lo mencionamos con mezcla con el dióxido de titanio. Digamos que esto es una mezcla, seguramente lo saqué no lo recuerdo, de algún ejemplo comercial, pero no se sabría exactamente la proporción entre ambos, pero hay que saber que hay un ejemplo comercial en donde mezclan una proporción de dióxido de titanio y sulfuro de zinc a nivel nano, y que encuentran que esa mezcla mejora la resistencia al impacto de los recubrimientos, y que también actúa como sólido lubricante, mejorando la extrusión sin afectar la resistencia mecánica. Y eso en diversas aplicaciones es muy importante. Los óxidos de hierro, tenemos una gran compañía que produce óxidos de hierro. Hay que saber que a nivel nano, los óxidos de hierro, ya conocemos los óxidos de hierro transparente, entonces se resalta eso, que proveen estabilidad a los rayos UV y a la luz, es decir, con ellos se podría formular protectores UV. Lo más común es protectores UV nano basados en dióxido, entonces por eso son ligeramente blancos, aunque tienen muy poco poder cubriente, pero de resaltar este tema de las propiedades magnéticas. Siempre con el tema del crecimiento de la electrónica y las tecnologías basadas
en computación y demás, pues siempre queremos películas del gas que tengan propiedades conductoras de la electricidad o magnéticas. Y ahí en este caso los nanopartículas ofrecen una buena alternativa. Entonces aquí amplío el tema por ejemplo, del óxido de hierro. Aquí mencioné los óxidos de hierro en general, pero aquí hablo del óxido de hierro negro sintético, entonces que los llamamos óxidos de hierro transparentes, y ya lo mencioné, actúan como absorbedores UV, pero también lo que permiten es mejorar la resistencia térmica y química y el desempeño anticorrosivo. Es decir, probablemente a nivel macro, muchos dicen óxidos de hierro ayudan, pero a nivel nano, efectivamente sí se ha encontrado que efectivamente sí tienen un efecto anticorrosivo las nanopartículas de óxido de hierro sintético. Y además funcionan como extendedores de pigmentos de naturaleza orgánica, y esto es muy importante a la hora de reducir costos y de lograr una sinergia entre pigmentos orgánicos de muy buen color, desarrollo de color y demás, pero muy costosos. Entonces digamos que de alguna manera son extenders para pigmentos activos. Lógicamente mencionar las nanopartículas de dióxido de titanio. Básicamente el dióxido de titanio es curioso, pero hay que decir que nosotros no conocemos el dióxido de titanio en la industria de pinturas. Recordemos que principalmente el dióxido de titanio que usamos es recubierto, es decir, por su naturaleza el dióxido de titanio es fotocatalítico. Si usáramos un dióxido de titanio que no es recubierto en una pintura con una resina de naturaleza orgánica, pues lo que va a hacer el dióxido de titanio es simplemente muy rápido degradar ese ligante. Entonces, para estabilizarlo, los dióxidos de titanio comerciales se estabilizan y se les recubre con diferentes recubrimientos. Dependiendo del fabricante, son más o menos sofisticados el tipo de recubrimientos, pero usualmente tienen recubrimientos de alúmina, de sílice y orgánicos también para mejorar su dispersabilidad. Pero de alguna manera, estamos hablando de que ya los fabricantes de esos dióxidos de titanio están incluyendo una nanocapa, porque es una capa muy delgada, una nanocapa de recubrimiento sobre la superficie del dióxido de titanio. Entonces, mire toda la tecnología que puede tener ese material. Entonces, cuando hablamos de nanopartículas, digamos, con ausencia de ese recubrimiento superficial, en general hablamos de que tiene una capacidad fotocatalítica, y en general ese efecto es mucho mayor a nivel nano. ¿Qué permite la fotocatálisis con el dióxido de titanio? Pues la eliminación de microorganismos, o sea, provee un efecto antimicrobiano y fungicida. En realidad esto elimina algas, virus, mohos, levaduras, etcétera, todos esos bichos en ese rango similares. También permite la eliminación de compuestos orgánicos volátiles, es decir, proveen una acción purificadora del aire. También eliminan olores y tienen un efecto desodorizante. Entonces, las nanopartículas de dióxido de titanio, no sé si habían notado, creo que no lo mencioné, que NP es el acrónimo de nanopartículas o nanopartículas. Entonces, las nanopartículas de dióxido de titanio permiten la formulación de pinturas para, por ejemplo, hoteles, restaurantes y hospitales, e incluso en algunos casos comerciales ofrecen una garantía de 5 años. Por mencionar un ejemplo, cuando todos viajamos a la costa, San Andrés, dependiendo del hotel en el que nos alojemos, ya o no vamos a notar un olor a humedad. Resulta que hay ciertos mercados donde los hoteles o los administradores dicen, yo quiero tener o un aire acondicionado o un sistema de purificación de aire que me permita eliminar ese olor. Entonces digamos que hay un mercado emergente donde se quiere eliminar ese tipo de olores, y ahí va muy bien el tipo de fotocatálisis, digamos, con nanopartículas de dióxido de titanio. Perdón. Otro ejemplo es el uso de cloruro de plata y dióxido de titanio. En algunos otros casos, básicamente lo que hacen es nanopartículas de plata y dióxido de titanio. Entonces, básicamente este ejemplo comercial lo que dice es que muestra ser un buen efecto antimicrobiano, un buen agente antimicrobiano y bactericida usado en la composición patentada. Es un ejemplo comercial de una empresa que hizo esta mezcla y dice, vea, esto funciona bien a nivel nano. Entonces, si lo ven, básicamente el dióxido de titanio, siendo fotocatalítico, lo que hace es como soportar en su superficie el cloruro de plata, que a la larga lo que hace es poco a poco irse liberando en forma de nanopartículas de plata. Entonces, ya ahí lo menciono, se forman iones de plata que finalmente terminan convirtiéndose en nanopartículas de plata, y lo que hacen es interactúan con la membrana celular y el ADN, y básicamente evitan la reproducción de microorganismos. Y miren el tipo de dosis que se puede usar, o sea, una dosis relativamente baja, dependiendo de la aplicación.
Eso es una aplicación muy interesante en el tema de la química del carbono. Y esto es a la izquierda tenemos una imagen del grafeno y a la derecha un nanotubo de carbono. Mal contado, un nanotubo de carbono no es más que un grafeno FOR, es decir, un grafeno que se enrolla y formaría un nanotubo de carbono. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de materiales? Que este tipo de materiales son conductores, tanto los nanotubos de carbono, los carbon nanotubes, que hay dos tipos, de pared múltiple y de pared sencilla, es decir, un tubo dentro de otro tubo, pero eso es toda una ciencia que eso ameritaría una charla adicional, y el grafeno, que básicamente son láminas con esta estructura, pero lo importante de esos materiales es que por un lado permiten reforzar el material, pero aportan conductividad eléctrica y mucho más alta que otros materiales, siendo carbono a nivel nano. Lo que está mostrando este material es que mejora de manera apreciable la conductividad de diversos materiales, y eso hay diversos estudios en donde se está estudiando estos materiales, por ejemplo, para fabricar concreto, y en el tema, por ejemplo, de Smart Cities, porque cada vez va a ser más evidente el uso de sensores y demás, y se van a necesitar superficies que sean inteligentes y que tengan la capacidad de conducir. Yo, por ejemplo, hace poco hice un proyecto con la universidad en donde estudiábamos nanotubos de carbono para concreto, para modificar las propiedades del conductor de la electricidad del cemento y el concreto. Y finalmente llegamos a la parte que muchos quieren aterrizar todavía más, y es de los ejemplos comerciales. Hay que decir que ya les di, digamos, algunos materiales que ustedes podrían intentar identificar en el mercado, ojalá a nivel nano, y usarlos. Hay que decir, y esto quizás no lo debería mencionar, pero recuerden que igual en cualquier caso los materiales tienen una distribución de tamaño de partícula. Entonces, usualmente el proveedor se las da a nivel micro, pero siempre hay que decir que aunque ustedes usen un material a nivel macro, siempre va a tener una pequeña porción de nanopartículas. Lo ideal es que ese material mayoritariamente, como estamos hablando de nanotecnología, fuera nano, pero siempre, aunque uno deliberadamente no lo quiera usar nano, va a tener una pequeña porción, y a veces esas nanopartículas puede que le den efectos que usted no atribuye a los efectos macro y en realidad es uno de los efectos nano. Entonces, cuando hablamos de ejemplos comerciales, hay que validar es simplemente que muchas de estas aplicaciones están enfocadas a los retos futuros. Obviamente esto también amerita una presentación aparte, pero y los retos futuros son muchísimos desde el punto de vista ambiental, de las ciudades, de las personas, bueno, etcétera. Pero voy a mencionar solo algunos de los retos futuros, y desde luego el tema ambiental cobra importancia. Entonces, ¿cuáles son los 10 problemas ambientales más apremiantes y donde podríamos encontrar ejemplos de usos de la nanotecnología? La sobrepoblación, el cambio climático, desde luego, la pérdida de la biodiversidad, los ciclos de fósforo y nitrógeno, el agua, es decir, la conservación del agua y especialmente el agua potable, el aumento de la acidificación de los océanos, la contaminación, el desgaste de la capa de ozono, exceso de pesca y la deforestación. Si la industria de pinturas y recubrimientos ofrece soluciones acá, digamos así, la sacan del estadio. Es decir, todo lo que, no solo la industria, o sea, cualquier industria, pero digamos que la industria de pinturas debe reinventarse e intentar lograr soluciones a las grandes problemáticas de la humanidad. Y aquí estoy poniendo, digamos, desde el punto de vista ambiental, los 10 problemas ambientales más importantes, pero pueden ser 100 o 500. Es decir, esto es una lista bastante injusta de los 10 primeros, digamos. Y desde luego, cuando hablamos de retos futuros, pues un buen marco de referencia es considerar los objetivos del desarrollo sostenible. Hay que saber que los objetivos del desarrollo sostenible fueron formulados por la ONU, y eso incluye más o menos 195 naciones, digamos, la mayoritariamente capitalistas, y aquí entra un tema para mí molesto, es el tema de la política, porque si leyéramos los objetivos del desarrollo sostenible con los ojos cerrados, cualquiera diría, uy, tienes una inclinación política. Entonces aquí hay un tema muy importante, hay que desligar el desarrollo futuro, el desarrollo sostenible, de los temas políticas y de esa fiebre y de eso que no nos deja pensar. Esto es una necesidad que no tiene color, no tiene política, entonces la ONU le está apostando. Entonces, volviendo al tema de las pinturas, si las pinturas y recubrimientos somos capaces de ofrecer soluciones a uno o varios de estos retos futuros, que incluso estos son los 17 objetivos, pero a su vez estos tienen 169 metas. O sea, eso es demasiado ambicioso, ya están formulados, pero la idea es que todos
deberíamos empezar a trabajar ahí. Y hay bastantes compañías que incluso en sus páginas web y en sus informes de sostenibilidad dicen, yo le apuesto al objetivo 9, al objetivo 14, al objetivo 15, o yo le apuesto al objetivo, a un solo objetivo. Entonces, no quiere decir que le tengamos que apostar a todos, sino que es una diversidad de objetivos a los que podemos apostar. Bueno, también mencionar el tema del LEED, por ejemplo. Hay varias construcciones, ya lo mencioné ahorita tempranamente, varios edificios en Colombia que se han construido bajo LEED. Y, por ejemplo, el edificio de Bancolombia, sin ser usuario de Bancolombia, pero digamos que en Medellín hay un edificio, y afuera hay una placa donde dice este edificio es LEED. Y el hecho es que básicamente, ¿qué incluye la metodología de LEED? Pues busca es disminuir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética de las edificaciones. Pues y mejorar toda la gestión, digamos, estoy contando mal contado, pero entonces esos, digamos, lo que quiere decir eso es simplemente que esos constructores, esos diseñadores tienen que salir al mercado a buscar materiales que les garanticen eso, y yo pensaría que las pinturas podrían ofrecer materiales ahí. Y finalmente la reducción de la huella de carbono, porque cada vez tenemos un mercado creciente de consumidores que quieren consumir productos que genuinamente digan, este producto ha hecho acciones para reducir la huella de carbono. Es decir, cómo se disminuye la manera en que se procesa ese material o el proceso productivo para obtener un producto X sin afectar su calidad, desde luego, pero disminuyendo el impacto ambiental, y esto se lleva a términos de generación de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, y por eso se habla de la reducción de la huella de carbono. Entonces, esto se concatena, cuando hablamos de retos futuros, pues obviamente de un concepto muy elevado que es las Smart Cities. Espero ya muchos al menos lo hayan escuchado, el concepto es muy amplio, pero simplemente dice que lo que tenemos que llegar es a desarrollar ciudades inteligentes, no solo desde el punto de vista de la conectividad, sino desde el punto de vista ambiental. Si lo ven ya uno en la ciudad, pues en ciertos sitios tiene cierta conectividad, wifi libre, etcétera. Eso empieza a ser tempranamente en Colombia, Smart Cities, pero allá hay muchas ciudades que tienen otros ejemplos muy avanzados de Smart Cities. Y la solución que tienen los recubrimientos de la industria de pinturas es el desarrollo de Smart Coatings, es decir, recubrimientos que van más allá de esa función básica de las pinturas, que es proteger, decorar y sellar, si se quiere, y decir, no, es que incluso yo en algunos casos le digo, yo soy asesor y le digo a los clientes, hombre, esto ya no lo llames pintura, porque esto ya es un smart coating, esto es un recubrimiento inteligente, y hay que, si se quiere desde el punto de vista de mercadeo, por lo menos darle esa categorización para no llamarlo, es una simple pintura, no, es un recubrimiento que hace más que lo que haría una pintura convencional. Entonces aquí tenemos ejemplos. Desde luego no me interesa hacerles publicidad, sino que lo que intento es aterrizar ejemplos que vean reales. Este ejemplo es de Francia, la pintura se llama Lotussan, y la pintura es una pintura, es un ejemplo de un tipo de recubrimiento que manipula superficialmente la película que se obtiene y proveen una superficie autolimpiable, pero no autolimpiable basada en el concepto de dióxido de titanio y fotocatálisis, no, sino que esta se basa en el efecto de la hidrofugicidad, copiando el efecto Lotus, y básicamente lo que hace es que la pintura nunca se ensucia o tiene una resistencia muy alta a dejarse ensuciar. Entonces, desde luego, con todas las ventajas que puede proveer eso, tiene cierto efecto anti-graffiti, y obviamente, básicamente, la pintura sola es capaz de limpiarse, y eso lo logran mediante unas microtexturas que forman un colchón de aire. Entonces, tienen como una serie de púas, entonces la suciedad nunca se logra anclar. Un ejemplo, otro ejemplo sería en la India, y hablamos de esta compañía que es ICANN Nano, y esta compañía o centro de investigación de nanotecnología aplicada, creo que funciona más allá del 2010, quiere revolucionar los productos de uso diario, no solo pinturas, sino pues, todos los posibles productos que pudiéramos usar. Es obvio que siempre es muy interesante llegar al mercado masivo, y ellos han desarrollado diferentes tipos. Aquí solo muestro dos ejemplos de recubrimientos inteligentes o smart coatings, pinturas autolimpiables antigrafitis, así como resistentes a las rayaduras, y pinturas resistentes a algas, mohos y bacterias. Para nosotros es muy común ya ir a un centro comercial y tener un dispensador para limpiarse los gérmenes. O sea, tenemos una conciencia más alta de ese tipo de microorganismos, digámoslo así. Y tenemos varios ejemplos de la industria automotriz. Desde luego, digamos, aquí tenemos Audi, que está en Alemania, esto hace parte del grupo Volkswagen, y este ejemplo incluso creo que es del 2010,
Ellos ya habían desarrollado para un modelo de Audi una pintura electrónica y autorreparable, es decir, que tiene sensores y es una pintura inteligente, un recubrimiento inteligente y se empleó en este prototipo, en el Audi A9 y permite al usuario cambiar el color del auto tocando un botón, incluso si se encuentra en movimiento. Además, posee la capacidad de autorrepararse, es decir, si hay una raya con ciertas condiciones, es decir, no queremos cualquier tipo de rayón en el carro, sino un rayón con cierta profundidad y bajo ciertas características, la pintura es capaz sola de autorrepararse eh, y volver a su estado prácticamente original. Otro ejemplo alemán de una industria automotriz alemana es la Mercedes-Benz, que desarrolló una pintura resistente al rayado. Entonces aquí ha desarrollado recubrimientos a base de nanosílice con excelentes resultados. En este caso tenemos un ejemplo, pues seguramente en Arabia Saudita, de un modelo con nanotecnología y con un recubrimiento de oro. Pero básicamente lo que hace la pintura es una pintura repelente al agua, al polvo y resistente al rayado. Y ofrece colores más brillantes y una mejor o mayor retención de brillo. Bueno. Otro ejemplo es el de la BMW, otro fabricante alemán, y ha desarrollado una pintura inteligente, es autolimpiable y resistente al rayado. Entonces todos queremos tener nuestro auto limpio, porque la autolimpieza es un tema interesante a tener en cuenta. En general, por un lado, por el consumo, porque siempre limpiamos con agua, entonces eso prevé ahorros del recurso hídrico, y por otro lado, pues mantenemos las cosas más lindas por más tiempo. Entonces, BMW trabaja en la fabricación de autos que se limpian solos. Venden ya un vehículo con ese atributo. Es obvio que los vehículos BMW ya de por sí son de cierto costo, o sea, es decir, el costo del recubrimiento no llegará a ser ni el 4% del costo total del vehículo, o sea que se pueden dar ese lujo de darle ese atributo a ese tipo de vehículos. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando el agua entra en contacto con las nanoestructuras del recubrimiento, resbala muy despacio y arrastra la suciedad con ella. Entonces, lo que hace es, no es que no se ensucie, sino que esa suciedad dura muy poco tiempo porque básicamente si el vehículo entra en contacto con agua o con algunas gotas de agua, está formulado de manera tal que hace que esa agua interaccione con la mugre y la retire. También han desarrollado recubrimientos resistentes al rayado y también permiten, hablamos de recubrimientos que permiten recargar la batería cuando están incluso el vehículo aparcado. En este caso hablamos de vehículos eléctricos y en este caso están dotados con pequeños sensores fotovoltaicos. Y finalmente permiten reducir la contaminación y el consumo de combustible, ya que hablamos de una superficie rica en nanoporos. En otras palabras, pues menos consumo de material, menos peso y obviamente el vehículo no solo se desplaza mejor, sino que tiene un menor consumo de combustible. Y el ejemplo final de la industria automotriz ya cambió y no todos son de Alemania. Tenemos a Nissan, que es japonés, y ellos han desarrollado una pintura regenerativa, que en otras palabras es autorreparable, y básicamente es una pintura de alta elasticidad. Como les mencionaba, obvio, siempre depende de lo grave del tipo de rayón. Desafortunadamente, pues hay que limitar eso porque hay rayones demasiado agresivos, pero dependiendo de lo grave que sea y de las condiciones ambientales, se puede dar unas condiciones de autorreparación del vehículo en 1 a 7 días. O sea, más o menos en un plazo máximo de 7 días, el vehículo, si recibe ciertas condiciones de temperatura ambiental, es capaz de autorrepararse. Entonces la pintura se llama Scratch Guard Coat y está compuesta por una resina de alta elasticidad capaz de recubrir el daño y volver a su forma inicial. Bueno, otro ejemplo interesante es el transporte aéreo. Cada vez es más común que han aumentado los viajes aéreos y demás, y entonces desde luego una aplicación muy importante es el tema aeronáutico. EasyJet es una compañía de bajo costo europea y ha probado ya en aviones recubrimientos basados en nanotecnología. ¿Qué buscan? Básicamente disminuir lo que llamamos el drag, el coeficiente de arrastre. Entonces, si disminuye el arrastre o la resistencia de la aeronave en el aire, pues disminuye el consumo de combustible. Y eso tiene no solo ventajas medioambientales, sino pues obviamente pues, la compañía mejora su margen y tiene otras ventajas desde luego hasta desde el punto de vista de la seguridad. De hecho, la industria militar también es una bandera, no tengo muchos ejemplos, desde luego la industria militar porque son pues, top secret, pero ellos tienen muchos desarrollos
basados en nanotecnología antirradar para aplicaciones especiales, en disminución de rayos infrarrojos, etcétera. Entonces, en general, la industria militar también tiene demasiadas aplicaciones, pero desde luego nos demoraremos un poquito en conocer este tipo de desarrollos. Y finalmente termino contando ejemplos de Colombia que conozco muy de lleno. Esta es una compañía, se llama Materiales Asertivos, no me interesa hacerle publicidad, no tengo nada que ver con ella, pues solo la asesoré alguna vez, pero lo interesante de esta compañía, y lo que quiero mostrar es que una compañía, digamos, criolla, fue capaz de desarrollar recubrimientos a base de grafeno y de productos naturales, y desarrolló, por ejemplo, estos dos productos, el Press One, que es una pasta refrigerante de alta eficiencia para aplicaciones electrónicas, y el Green One, esta me gusta mucho porque es un smart coating y es un recubrimiento capaz de absorber y capturar el dióxido de carbono del aire. Es decir, diferente a lo que hacen las pinturas autolimpiables, esta pintura es capaz, digamos, literalmente de comerse el CO2. Y eso está aprobado, pues, la compañía lo tiene probado y es una compañía colombiana. Y otro ejemplo, también la asesoro, pero digamos que esta sí la asesoro, digamos, desde hace 2 años, es que sí puedo decir con propiedad que colaboré en el desarrollo. Esta compañía se llama Mientes Puros y tiene que ver con pinturas porque básicamente esta compañía desarrolló esta unidad que denominamos unidad de tratamiento oxidativa, que es un sistema, el único equipo de fotopurificación de aire del país, es decir, fabricado en el país. Y digamos que uno de los primeros aportes que hice fue desarrollar este recubrimiento fotocatalítico, y básicamente el equipo lo que hace es purificar el aire en espacios interiores, permite eliminar microorganismos, VOC y olores, y una ventaja muy importante es que provee ahorros energéticos, estimamos de un 20%, pero llegan a ser más. Entonces, lo que quiero aquí es finalizar contando que hay muchos ejemplos y por eso los aterricé tanto así, llegando hasta incluso hasta Colombia, mostrando ejemplos comerciales muy innovadores de tecnologías que se pueden usar para resolver problemas muy importantes. Medellín es una ciudad muy preocupada por el tema de la calidad de aire. Apenas estamos empezando a aprender el tema de la calidad de aire exterior. Es decir, creo que Medellín tiene entre casi el 90% de los sensores, del total de sensores para calidad de aire en el país, pero solo aire exterior. Y digamos que esta compañía le apostó, yo quiero tener una solución para el interior, y logramos tener un recubrimiento, desarrollar un recubrimiento inteligente fotocatalítico basado en nanotecnología, para dar solución a esas problemáticas. De hecho, el equipo no es un prototipo, el equipo se vende, hay clientes como Cine Colombia que ya lo usan, algunas tiendas Decathlon, etc. Bueno, termino finalmente mostrando algunas referencias de interés, dándole las gracias. Espero no haber corrido mucho. Para los nuevos en la nanotecnología, tengan en cuenta que será un abrebocas, y sí, obviamente, desde luego, por los límites de tiempo se hizo un poquito rápido. Les agradezco mucho su atención. Aquí quedan mis datos por si alguien quiere contactarme, y desde luego abrimos el espacio para posibles preguntas. He intentado hacer la charla en una horita, dando espacio suficiente para que surgieran preguntas. Entonces les agradezco mucho su asistencia, espero haya sido el tema de su completo interés todo el tiempo, y bueno, abro entonces el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Excelente presentación. A los asistentes que deseen formular sus inquietudes, en la parte derecha de su panel tienen una pestaña que dice preguntas. Ahí pueden formularlas. Vamos a tratar de hacer las que más alcancemos, las que podamos alcanzar, y las que no se logren, pues ahí tienen el correo, Julián, para que lo contacten y también pues entren en una conversación más profunda. Julián, Miguel Guillén pregunta: ¿qué mejoras aporta actualmente la nanotecnología para impermeabilizar las pinturas aplicadas en continuo o conocidas como pinturas para coil? ¿Qué mejoras? Sí, ¿qué mejoras aporta? Pues en general, mira que los nanomateriales podrían proveer mejor adherencia, y en coil siempre nos interesa un espesor mucho más bajito. Entonces, lo que podría proveer la nanotecnología, digamos, dependiendo del tipo de materiales, es, por un lado, algunos efectos de color, porque podríamos utilizar nanopartículas para que le den un cierto color no tan fuerte, por nanopartículas transparentes. Podría utilizar
para mejorar la adherencia y nanocompuestos muy flexibles. Entonces, digamos, en el tema de cobre podríamos tener recubrimientos con una flexibilidad superior, digamos, al doblez, digámoslo así. Ok. Edgar Cardoso pregunta, ¿cuáles son los procedimientos físicos y o químicos para llevar todos estos productos químicos a esos tamaños nanométricos? De acuerdo, pues mira, usualmente estamos hablando de que una sugerencia sería no los que se encargan de la síntesis son otros científicos o digamos otro tipo de industrias. Mi sugerencia es que no sería una pregunta para la industria de pinturas, sino que la industria de pinturas debe ir a buscar quién tiene esos materiales. Sin embargo, pues, ¿cómo se hace? Básicamente lo que usualmente la síntesis de nanopartículas se hace a través de un precursor y la síntesis básicamente lo que, por ejemplo, las nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata pueden utilizar un precursor de una sal de plata, cloruro de plata, se reducen en un medio, por ejemplo, acuoso, necesitan un estabilizante y se obtendrían las nanopartículas. Cobra interés la pregunta en el sentido de que, ojo, porque la nanotecnología, digamos, también es un poquito desilusionante en algunos sentidos, es porque para yo poder comprobar que una partícula es nano, tengo que ir al TEM, a un microscopio para validar efectivamente que tengo nanopartículas. Y las mediciones de TEM pues son todavía muy costosas. Entonces digamos que eso sería lo difícil. Entonces básicamente los procedimientos de obtención se basan en una sala apropiada del metal, un agente reductor, un agente estabilizante y luego las mediciones básicamente las nanopartículas tienen una propiedad que se llama la absorción de plasmón. Entonces, usualmente las nanopartículas, dependiendo del metal, el oro, la plata, el cobre, tienen una banda característica. Entonces, una de las propiedades que hay que medir es si esa banda es correcta y cómo es esa distribución de la absorción UV. Esa sería una de las medidas. La otra es, desde luego, mirar el tamaño de partícula. Uh, Serían las dos principales propiedades, aunque pues también se le pueden hacer medidas complementarias como IR y demás, pero las dos principales, diría yo, cuando hablamos de nanopartículas, es tener una lectura UV para validar la banda de absorción del plasmón y una lectura y una foto en el microscopio TEM. Bien, Juliana Cáceres pregunta eh, sobre las propiedades mecánicas. Pregunta qué son las propiedades mecánicas y cómo estos nanomateriales impulsan el mejoramiento de dichas propiedades. Pues en general las pinturas tienen dos propiedades, ópticas o mecánicas. Digamos ópticas, color, lo que se ve, el brillo. Y las mecánicas nos referimos a la dureza, resistencia a la elongación, flexibilidad. A eso se refieren propiedades mecánicas. Y la segunda parte no se me escapó, perdón. ¿Cómo los nanomateriales impulsan el mejoramiento de esas propiedades? Ah, de acuerdo. Pues básicamente lo que hacen es digamos que recuerden que no tenemos todavía exactamente todos los mecanismos, pero lo que sí se puede decir es que a nivel nano los materiales exhiben propiedades diferentes. Entonces, como los nanomateriales exhiben propiedades, hacen un nanomaterial es posible que a nivel nano modifique las propiedades mecánicas, pues porque interacciona de manera diferente con la materia y con, por ejemplo, con un polímero. La nanopartícula, una partícula a nivel micro, probablemente no tenga la capacidad de interaccionar con un polímero, pero a nivel nano sí, probablemente tenga la capacidad de hacer ciertos puentes o ciertas interacciones moleculares y por eso es capaz de mejorar las propiedades mecánicas y darle unas nuevas propiedades, porque básicamente se refiere, lo nano lo hace por su tamaño de partícula tan pequeño y por esa capacidad que tiene de interactuar a nivel nano con los diversos materiales que tiene a su alrededor. Bien, pregunta Carlos Bonesa, ¿lo Tuzán se puede repintar? Buena pregunta. No lo sé. Entiendo que esa pintura está hecha es porque sea, eh, digamos que obviamente no se van a hacer el harakiri de no vender más pintura, pero sí hay que hacer una especie de tratamiento superficial, digamos, para eliminar ligeramente si llegara a necesitarse el repintado, que yo supongo que dará una garantía de un cierto tiempo, pero hay que, digamos, después de cierto tiempo, digamos a los 5 años, habría que lijar la superficie, pero diría que en un tiempo muy corto, la pintura sí tiene la capacidad, porque ya tiene que curar, si se deja repintar. En un tiempo muy corto se deja repintar con relativa facilidad y en un tiempo muy largo
pues ya el polímero ha curado y han ocurrido otros fenómenos donde necesita que haya cierta devanación de la superficie o desgaste para poder que haya la suficiente adherencia. Bien, Argenis Montero pregunta, ¿cuál resina base acuosa de nanopartículas es la que más recomiendas para pinturas de exterior? Uy, no, hay muchas. Yo diría que hay fabricantes, varios fabricantes. Hay una, se me escapa, pues Johnson Polymers tiene, pero no me atrevería a decir pues como exactamente una referencia, porque hay que mirar otros aspectos, pero sí ya hay fabricantes que utilizan nanodispersiones. En cualquier caso, hay que validar bien qué se quiere hacer con esas nanopartículas de polímero, porque recuerden que, digamos que hay que hacer un esfuerzo muy grande para tener una dispersión en nano, y esa dispersión luego esas nanopartículas tienen que coalescer, ¿cierto? Entonces yo pensaría que dependiendo de la aplicación, sin saber exactamente lo que quiere hacer, no gastaría tanto esfuerzo en tener la nanodispersión, porque esas van a coalescer, pero desde luego si las nanodispersiones existen es porque hay que validar el fabricante qué atributos ha detectado que ofrecen esas nanodispersiones, pero pensaría que BAS debe tener algo, BASF, y creo que Johnson's Polymer, pero se me escapan porque hay unas compañías japonesas y coreanas que tienen desarrollos en nano, pero no recuerdo los nombres. Ok, María Gabriela Rodríguez pregunta, ¿en qué tipo de recubrimiento recomiendas utilizar grafeno y qué ventajas puede darme su uso? Pues mira que les mostré algunos ejemplos. El grafeno tiene dos propiedades básicas y bueno, varias. Una es que el grafeno es muy buen conductor de la electricidad. Entonces tú puedes desarrollar un recubrimiento conductor de la electricidad. Segundo, el grafeno son láminas. Entonces esa forma le ayuda a conducir, digamos, de manera muy eficiente la electricidad. Y el grafeno también se puede funcionalizar. Se puede hacer hidrofóbico, hidrofílico. Entonces eso puede hacer diversos efectos en pinturas. En el caso de, si recuerdan, el Green One, lo que hizo esta compañía fue funcionalizar el grafeno para hacerlo que tenga la capacidad de capturar CO2. Entonces, ejemplos, puedo utilizar grafeno para conducir la electricidad en recubrimientos, puedo utilizar grafeno funcionalizado para capturar o CO2 o otros compuestos de interés. Alguien puede decir, yo quiero capturar formaldehído, quiero capturar NOx, SOX, o algún material, o hasta metales pesados, o sea, dependiendo de la funcionalidad que tenga el material. Y no solo en aplicaciones, digamos, en seco, se podrían desarrollar recubrimientos sumergidos, incluso para capturar metales pesados. Ok, continuamos entonces con Daniel Suti, quien pregunta sobre el tema de las nanopartículas, como cuáles son los posibles desafíos y los problemas, que es como lo más importante que se debe analizar en el tema de las nanopartículas. Pues mira, el principal desafío con la nanotecnología básicamente es saber que tenemos algo nano. O sea, ¿y cómo sé que tengo algo nano? Pues eso implica poderlo validar a nivel microscópico. Desafortunadamente, los métodos indirectos, yo puedo hacer un UV, pero siempre tengo que complementar eso con la vista de las nanopartículas para ver cómo están. Digamos, eso es uno de los principales retos de tener nanopartículas es tenerlas estables. Digamos, si compras una solución de nanopartículas, es que estas no se decanten y por su tamaño tan pequeño van a tender a aglomerarse. Y si es en el caso de pigmentos, pues incluso ya hablamos de nanomolienda y pocas compañías tienen nanomolienda, pero ya hay compañías que venden equipos de molienda, por ejemplo la Nesh, que tiene equipos para nanomolienda. No son baratos, pero son equipos específicamente desarrollados para dispersar esos pigmentos. Entonces, dificultades, mantener esas nanopartículas estables, si son en soluciones, si son en polvo, pues cómo las disperso con el equipo apropiado y desde luego cómo las estabilizo. Y bueno, y otro reto estaría asociado al tema de la toxicidad, que siempre hay que estar pues como muy alerta, sin ser dramático, sino pues habrá materiales más particularmente tóxicos que otros. Entonces, uno de los retos es que rápidamente los científicos o la gente que estudia esa toxicidad pues nos cuente qué debemos hacer. Entonces, digamos que en el tema de la seguridad, pues habría que mejorar, por ejemplo,
el tipo de filtros que se usan, son materiales particulados muy finos, entonces imagínate, la manipulación tiene que ser con mucho cuidado porque si no rápidamente van a parar al ambiente y básicamente un material muy costoso lo terminas volviendo polvo. Entonces es como saber manipular esos materiales y desde el punto de vista de cómo los digamos, abro la bolsa, cómo los peso, cómo los añado adecuadamente, pero también es qué seguridad deben tener las personas en el tipo de filtros que usan, por ejemplo, para evitar la generación de polvos o que se traguen esos polvos, que independiente de que sean nano, cualquier polvo, si tragamos un exceso, pues nos va a hacer daño a la salud. Espero haber respondido ahí porque la pregunta es muy amplia. Sí, Gabriela Gaso pregunta, ¿en la práctica la aplicación de las nanocapas se debe efectuar por separado o se incorpora en la formulación? No, nanocapas hablaba por ejemplo, cuando apliques un recubrimiento, nosotros usualmente hablamos de micras, pues de un tamaño micro, pero en este caso hablamos de técnicas de aplicación especiales de nano espesor, o sea, un espesor muy bajito, entonces no es que la nanocapa vaya dentro de la pintura, sino es que ese recubrimiento o esa pintura es capaz de tener una tecnología tal que se pueden aplicar a unos espesores muy delgados. A eso se refiere. Bueno, no, pues me estaba yendo por otro lado, pero ahí creo que respondería la pregunta. Bien, Andrea Ríos, ¿cómo garantizas la homogeneidad de de las nanopartículas en los recubrimientos? Bueno, hay que saber que estamos hablando de que yo voy a comprar nanopartículas de alguien que se encargó de tenerlas, digamos. Pero eso es apropiada la pregunta. ¿Cómo garantizo la homogeneidad? Pues como garantizo en general la homogeneidad de un material. Si es un pigmento, pues debo garantizar que esa dispersión sea correcta. O sea, cómo hago esa nanomolienda y cómo hago ese control de esa correcta dispersión. Entonces ahí es donde viene, ¿cómo sé que el material está completamente disperso? Pues necesito ir al TEM o utilizar una medición de UV, que recuerden que siempre hay que complementar las dos para garantizar que esas nanopartículas no me estén formando clústeres. Eso sería, digamos, un efecto indeseado, es comprar nanopartículas y dejar que ellas formen clústeres, porque revertir esos clústeres es muy difícil de romper esas ligazones o esas uniones cuando se tienen clústeres. Entonces, ¿cómo se garantiza? Garantizando esa dispersión de las partículas y obviamente funciona similar a lo macro. Una vez esas partículas estén correctamente dispersas, pues tienen que estar correctamente estabilizadas para que no tengan esa tendencia a aglomerarse y formar clústeres. Emanuel Ramírez pregunta, de los recubrimientos comúnmente usados como con nanotecnología, ¿cuáles son las temperaturas máximas de trabajo? Lo pregunto porque a veces nuestros afiliados, él trabaja para una asociación, requieren aplicarlo sobre el galvanizado directamente saliendo de la paila, entre 100 y 300 grados centígrados. ¿Podrían aplicarse algunos de estos recubrimientos sin perder las propiedades? Sí, desde luego. Pues, ¿cuál es la limitación principal de la temperatura? Todo lo orgánico que tengas ahí. Usualmente el ligante que usamos es orgánico. Y algunos aditivos. Bueno, y seguramente pueden haber materiales híbridos. Entonces, en general, ¿cuál es la limitación de altas temperaturas? Pues, por un lado, que las condiciones de secado son muy drásticas, el material muy rápidamente tiende a formar esa película, pero hay esas tecnologías. Diríamos que si recurres a ligantes especiales, inorgánicos, tienen esa capacidad de resistir la temperatura y se pueden aplicar en caliente. No estoy seguro de una temperatura tan alta, pero sí se puede lograr aplicar recubrimientos en caliente con nanopartículas y recubrimiento y con ligantes inorgánicos y otros materiales internos. Alejandro Manso pregunta, ¿los polímeros o resinas de los sistemas tienen alguna degradación al utilizar partículas fotocatalíticas? Entiendo que descomponen al CO2, pero ¿qué tal les afecta a los polímeros? De acuerdo, hay una aclaración. Desde luego, digamos que lo mencioné, las nanopartículas de dióxido de titanio son fotocatalíticas. ¿Eso qué quiere decir? Que en presencia de la luz se activan y hay un efecto cuántico en donde básicamente se generan radicales libres. Esos radicales libres lo que hacen es degradar todas las sustancias orgánicas que hagan ahí. Entonces, lo que hacen las nanopartículas de dióxido de titanio, que no son recubiertas, digamos las que tengan actividad fotocatalítica, destruyen o empiezan a degradar el recubrimiento orgánico.
Y las nanopartículas en general no destruyen el CO2, porque el CO2 es inerte, sino que al contrario, ellos destruyen los compuestos orgánicos y los convierten a CO2 y vapor de agua. Entonces, la fotocatálisis, ¿cómo funciona? Una fuente de luz UV, algo de humedad, eso reacciona, se forman radicales libres, hidroperóxido, ozono, etcétera, otros compuestos, y todo eso a la larga se convierte en radicales libres, y esos radicales libres finalmente terminan convirtiéndose en CO2 y vapor de agua. Entonces, digamos que las nanopartículas no destruyen el CO2. La tecnología que mencioné para el CO2 es que captura el CO2. Es decir, por ejemplo, Green One lo que hace es el grafeno captura, coge esas moléculas de gas de CO2, que eso es lo bonito de esa tecnología, y las captura, pero no destruyen el CO2. Ok, Ángel Archundia pregunta, ¿cómo impulsar el mercado de los nanorecubrimientos? Es decir, ¿cómo hacer que crezca la demanda, hacer que crezca la parte comercial y así poder generar mayor trabajo en los centros de investigación? Uy, hermano, si la supiera no se la diría, pero no, ahí lo que es como cualquier cosa, todo tiene mercado, es decir, puede que tú le des a alguien un iPhone y no sepa qué hacer con él ni cómo venderlo. Entonces, lo que hay que saber es que hay unos nichos de mercado. La nanotecnología probablemente sea un nicho, pero sí hay muchas opciones donde la nanotecnología puede ser una solución. Entonces, una manera es identificar nichos. Yo pienso que no masivamente no podríamos decir este nanomaterial, porque en general una limitación ahora es el costo. Los nanomateriales, algunos son muy costosos, pero hay que tirar muy bien los números y en algunas aplicaciones resultan bastante atractivos. Entonces la respuesta sería, hay que identificar esos nichos y unas aplicaciones muy especiales en donde otros materiales o otras soluciones no dan la respuesta que da la nanotecnología y podrían ser una solución. Sabemos que hay aplicaciones médicas, en aplicaciones para limpiezas, donde la nanotecnología no tiene rival. Entonces, ¿en dónde sería? Pues en esas aplicaciones donde veamos efectivamente que otras tecnologías más baratas, si se quiere, no compiten. Y otro caso sería, por ejemplo, en el uso donde el peso sea una limitante, el peso o los espesores o el consumo de material. O sea, la nanotecnología sería una buena solución. No sé, me atrevo a decir, por ejemplo, que un concreto, si aplicamos un concreto convencional, fraguar dura 28 días, pero ya hay materiales para una hora, imagínate, 28 días, todos los materiales que lograran reducir ese tiempo o reducir el consumo de concreto, por ejemplo, serían bienvenidos porque reduce grandemente el tiempo de construcción, digamos. Entonces, si hay ciertos nichos en donde se puede ver y un ejemplo sería mirar, pues, por ejemplo, los casos de Smart Cities para mirar ahí y ahí esos mercados. Los ejemplos que yo tengo más bonitos, digámoslo así, en general son startups. Y recuerden que hay una tendencia en el mercado sin macartizar las compañías grandes, convencionales, etcétera, pero las startups tienen una ventaja, es que son compañías muy flexibles y muy versátiles. Es una startup, una compañía muy basada en la tecnología y que tiene un rápido crecimiento. Obviamente hay quien discrepará de esa definición, pero en general una startup es una compañía que crece muy rápido, que se basa mucho en la tecnología, entonces las startups tienen esa capacidad de adaptar muy rápido nuevas tecnologías y adaptarse a las necesidades del cliente. Entonces digamos que las compañías que tendrían esa capacidad serían una startup y buscar esos nichos y venderle, digamos, a medida a esos clientes. Ok, José Luis Stone pregunta, ¿podrías hacer recomendaciones sobre cómo iniciar el desarrollo de nanorecubrimientos en planta pequeña típica, sobre equipamiento, seguridad? Sí, de hecho, recuerden que ya tenemos nanomaterial. Lo que hay que hacer, la manera más barata es buscar en el mercado, preguntarle a los proveedores, oiga, ¿qué nanomateriales tiene usted? Y ojo, siempre va a haber de las dos, el que te dice que tiene nano y no es nano, o el que no sabe que tiene nano y es nano. Entonces ahí le toca a uno estudiar mucho, estudiar y validar, bueno, es nano, pero ¿por qué es nano? Muéstrenme cómo lo puedes comprobar. Entonces, lo lógico es partir, no sintetizar uno mismo las nanopartículas. Yo pienso que sería un error pensar en yo ahorro costos sintetizando las nanopartículas. Es como si yo digo, ay, pues yo hago un ensamble de, yo qué sé, de muebles, digo, no, voy a fabricar hasta el tornillo. Pues un tornillo puede valer 20 pesos colombianos, pero pues hágalo, ¿cierto? O sea, sale muy barato, pero hay que hacer 1 millón. Entonces, la nanotecnología, hay gente que ya es experta en eso,
recurrir a ese proveedor y segundo, estudiar bien qué quiero hacer. O sea, más que antes que las compañías era, yo saco un producto y lo saco y me lo compran, ya es, ¿qué quieres, qué mercado quieres atacar? Entonces tú dices, yo quiero atacar el mercado de, no sé, limpieza de piscinas y quiero desarrollar un recubrimiento que tenga resistencia química, resistencia a la humedad, bueno, tal. Y eso lo voy a hacer con nanotecnología. Es obvio, primero evaluar si entre las diferentes opciones que hay, la nanotecnología te ofrece ventajas y luego ya ir a buscar ese material nano. Entonces, el diferente a los enfoques convencionales es buscar ese nicho y ver cómo me adapto a esa solución de ese nicho y luego recurrir a esos proveedores. Y luego, recuerden que igual nosotros ya estamos acostumbrados a ciertos nanomateriales, pues algunas sílices, ya lo mencioné, los negros de humo, que son tan difíciles de dispersar, tienen nanopartículas, entonces sería recurrir al proceso tradicional dándole, digamos, un poco más de tiempo sin degradar los demás materiales para lograr esa dispersión adecuada de las nanopartículas. Y en teoría, una manera indirecta, pues sería hacer mediciones, ciertas mediciones que usualmente no hacemos, conductividad y algunos efectos, dependiendo de la aplicación, que uno diría, ve, esta conductividad se mejoró, debe ser porque estoy logrando una mejor dispersión y seguramente hay nanopartículas. Pero la respuesta o el tema es mucho más amplio, pero espero haber respondido ahí. Bueno, Stevenson Phillips pregunta, ¿se ha considerado usar nanopartículas de cobre o de estaño en pinturas antifouling? De ser así, ¿no sería un retroceso para el tema ambiental marino? No lo sé si lo van, pero en realidad, mire que yo hablaba de biofouling. Entonces, en realidad se está intentando es eliminar esos metales en las pinturas antifouling. Y estaría de acuerdo, pues sería una especie de retroceso. Ya el estaño, eh, no creo que haya muchas aplicaciones de nanopartículas de estaño. Las nanopartículas de cobre, diferente al cobre que se utilizaba, en realidad no son tan nocivas, pero la aplicación no es para pinturas antifouling, sino en pinturas para otras aplicaciones microvisidas. Lo que hay es biofouling, es decir, compuestos de naturaleza biológica que evitan ese fouling, o está el efecto de las microrugosidades que se logran con el efecto Lotus de esta empresa que les mencioné francesa. Bien, Ricardo Chávez pregunta que si para pinturas arquitectónicas existen suficientes nanomateriales ya disponibles y que la pregunta la fórmula porque el enfoque lo ve más hacia especialidades. Muy buena pregunta, de acuerdo, seguramente no, pues básicamente porque pues, a ver, ¿qué le vas a meter un producto de alta tecnología a ciertos materiales arquitectónicos? Pero te diría que conozco pinturas arquitectónicas que tienen nanotecnología. Por ejemplo, conozco pinturas que venden, o sea, fabricantes de pinturas que venden, y tú dices, te vendo una pintura fotocatalítica, ya puedes ir al mercado y conseguir pinturas fotocatalíticas. Esa pintura fotocatalítica, dependiendo del fabricante, en muchos casos tiene nanotecnología. Y hay gente que está dispuesta a pagar eso, por ejemplo, yo tengo mi mascota en este cuarto y yo quiero pintar para eliminar olores. Yo tengo mi bebé y para eso son unos nichos, no todo el mundo pinta su casa cada año, cada 6 meses, pero hay gente que sí se preocupa y dice, yo soy capaz de dispuesto a ir al mercado y comprar una, y no necesariamente son muy costosos. Entonces sí hay mercado para eso y eso quiere decir que sí hay materiales para esas aplicaciones. Puede que no muy sofisticados, puede que se limiten a nanopartículas de plata, dióxido de titanio nanoparticulado, pero sí existen. Principalmente me centraría en esos dos, pero también pueden haber nanoarcillas, nanosílices que podrían utilizarse en aplicaciones arquitectónicas, pero no son pinturas convencionales. Es decir, no vas a hacer un producto de alta tecnología para competir, digamos, con los fabricantes convencionales. No, vas a tener una línea especial que te permite competir en un nicho para ciertos mercados. Y puede que a lo mejor ahora no te dé tanta margen, pero a lo mejor te da visibilidad. Es decir, una compañía le apostó por la innovación, que recuerden que a veces las compañías pueden apostar por diferentes cosas. Pueden apostar por temas ambientales y no necesariamente dicen, no, esta pintura no me deja, pero me da visibilidad, la gente sabe quién es mi compañía, sabe que estoy preocupado, puede que le dé ganancias en otro sentido. Bueno, estoy mencionando porque en eso hay magos del marketing que saben explotar mejor eso que yo. Bueno, vamos a formular las últimas dos preguntas para ya cerrar con el webinar. Pregunta Maximiliano Maquevicius si hay pigmentos que actualmente tienen aplicada la nanotecnología y si es así, ¿qué aspectos o mejoras se obtuvieron? Sí, sí los hay. Sí, claro, hay aplicaciones de pigmentos para color.
O sea, hay nanopigmentos que dependiendo del iluminante cambian de color, o sea, dan efectos de iridiscencia. Recuerden que ahí les mencioné los ejemplos de pinturas que cambian, que son termopigmentos eléctricamente activos, es decir, dependiendo de una fuente eléctrica, son capaces de cambiar de color. Eh, serían algunos ejemplos, o sea, sí, sí, sí los hay. La última pregunta la formulamos de parte de Eduardo Julián Arenas, que dice que el dióxido de titanio es un fotocalizador y tiende a inhibirse su capacidad catalítica en el tiempo. Los recubrimientos que aprovechan sus capacidades para descontaminar, ¿cada cuánto deben regenerarse? ¿El camino es repintar para regenerar? Pues en teoría, a ver, lo que hay varias cosas. Una es, en teoría, por definición, un catalizador no se consume. Por definición, un catalizador participa, es un tercer componente de una reacción que disminuye la energía de activación, acelera la velocidad de reacción, pero no participa en ella. Entonces, en teoría, los catalizadores no se deben consumir en una reacción. ¿Por qué podría verse ese efecto aparentemente del consumo? Pues porque simplemente hay una ocupación de los espacios activos del dióxido por alguna razón. Puede que en el tiempo haya pérdida de ligante o algo, pero digamos que si es un buen eh, fotocatalizador o una buena formulación, el fotocatalizador no debería consumirse en general, o sea, o la tasa de consumo es muy baja. Simplemente es obvio que no queremos, pues, nos interesa hacer, mantener compañías sostenibles en el tiempo. Lo que usualmente uno da es una garantía de un cierto tiempo y sobre esa superficie se repinta, es decir, este recubrimiento puede durar 2 años, 5 años, digamos que una buena medida pueden ser 2 años para revitalizar esa superficie, pero más que nada no porque se haya perdido el efecto fotocatalítico en sí, sino que porque puede haber otros efectos que disminuyan la eficiencia del fotocatalizador, algún tipo de ensuciamiento que no fue capaz de degradar, o pérdida del sustrato, o bueno, otros efectos que hay ahí. Bueno, No sé Julián, cuántos pues quedaron por responder. hay algunos comentarios ahí de personas que ya habían preguntado, entonces creo que sería bueno también que te escriban directamente porque pues se puede formular ahí un buen tema de conversación. De acuerdo. Entonces sí, pero realmente tratamos de evacuar como casi todas las que se hicieron. Perfecto. Julián, muchísimas gracias por la presentación, creo que fue un tema muy completo y pues obviamente espero que esta sea la primera de varias oportunidades en las que podamos contar contigo en este espacio. Claro que sí, igual pues abro digamos, que otros temas, interesante validar que otros temas serían de interés. Yo pienso que la nanotecnología, trabajo con ella y me parece un tema interesante, creo que lo resultó. Y bueno, realmente espero les haya dejado más respuestas que dudas, y si les dejé dudas, pues también es bueno porque eso sirve para que uno mismo vaya y busque, me pueden buscar a mí, pero si tienen la capacidad de autodidacta de intentar buscar las respuestas, excelente. Muy bien, pues a todos nuestros asistentes muchísimas gracias. Este es el primer espacio o el segundo espacio que tenemos de webinar acá en Infralatina y pretendemos seguir haciéndolo de forma más consecutiva, entonces estén atentos a nuevas invitaciones. El webinar va a quedar, está siendo grabado, entonces más adelante también lo pueden observar nuevamente o lo pueden compartir con sus contactos. Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima oportunidad. Feliz día. Igualmente, nuevamente, muchas gracias por asistir. Hasta luego.